todos, mi nombre es Nicolás Pinzón y voy a hacer la reflexión sobre el módulo 2, teniendo en cuenta algunas de las reflexiones previas que se hicieron durante el módulo anterior. Para empezar, me quedé con una de las frases que están a lo último de la introducción del módulo, en donde resume la contemporaneidad en parte como la pérdida de la fascinación por el mundo. Y eso es algo que para mí es muy grave y es muy clave para esta época. Precisamente eso fue lo que impulsó a la antigua Grecia a ser tan exitosa en cuanto a la producción de conocimiento, ya que el hecho de tener esa fascinación por el mundo, querer darle una explicación a todo, y ese pensamiento curioso es el que impulsa siempre el pensamiento científico. Entonces, pues es una de las reflexiones que me quedaron del módulo después de leer esto. Eh, en la parte que dice que se puede confundir la filosofía moderna con la contemporánea, me quedo con que, pues en la parte de la filosofía moderna, se nos expone mucho lo de la parte de cómo lo del profesor Argüello se contradice un poquito con la postura racionalista o cartesiana, como le ponen en los textos. Eh, Haciendo un poquito como de contexto histórico en cuanto a la filosofía moderna, recordemos que en la filosofía moderna se hablaban de dos corrientes principales, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo decía que toda fuente de conocimiento debía ser por medio de la razón, como su nombre lo indica, y el empirismo era por medio de los sentidos. Eh, Eran dos posturas completamente rivales, ya que o era por un lado o era por el otro. Sin embargo, después, hacia el final de la época de la filosofía moderna, Kant viene con el criticismo en donde concilia ambas corrientes y dice que tanto se debe tener en cuenta ciertas cosas empíricas, ciertas cosas que vienen de los sentidos, como también se debe tener en cuenta la razón. Entonces, eso me pone a mí a pensar que definitivamente de eso se trata también la contemporaneidad, de, de salirnos ya de todos los pensamientos radicales que se han impuesto siempre durante la historia del ser humano, porque se ha demostrado que ningún pensamiento o corriente de pensamiento radical resulta ser buena. Eh, esta homogenización de pensamientos también conducen un poco al fenómeno de la globalización que se está pues, presentando hoy en día, ¿no? Otro de los temas es el cientificismo, que también viene de lo que hablaba antes de lo del racionalismo, ¿no? Nos hablan los textos de que el cientificismo es como esa manipulación que hay, pues básicamente que proviene de la intimidación que puede dar el hecho de que los científicos saben mucho, entonces solo se les cree a ellos, se quedaron con toda la credibilidad y lo que sea que ellos digan es, y de esa forma van como a manipular, ¿no? Las cosas. Y es en algo en lo que quiero también contextualizar un poco con lo del módulo anterior, y es que Estanislao Zuleta nos decía que la educación nos hace un mal favor de darnos todo masticadito, por decirlo así, en términos coloquiales, de no dejarnos pensar. Y ese es un problema, que en la educación uno va, pues en la educación colombiana uno va al colegio a creerle a lo que el profesor uno le diga, cuando uno en realidad lo que un profesor uno le diga lo debe a uno es inquietar para luego ir uno a la investigación y confirmar si lo que él dice es correcto o no es correcto. Si no, se estarían de pronto empezando a entrar en un sistema un poco, pues que recordaría un poquito al sufismo por allá en la Grecia antigua. Entonces, eso contextualizando entonces con el cientificismo es, sí, los científicos tienen un conocimiento bastante amplio sobre muchos términos, ¿cierto? Entonces, lo que yo invitaría es como que la gente también vea eh, realmente cuánto de eso es verdad, se cuestionen, investiguen y decidan si le creen o no a los científicos, porque también hoy en día abundan las noticias falsas y ese tipo de cosas que pues, pueden ser pues, muy como negativas, ¿no? Entonces, nos habla también que el cientificismo nos está dando, y pues la corriente cartesiana nos da una realidad unidimensional,
que dejaba de lado todo lo que vienen siendo de pronto sensaciones, sentimientos o sentidos, eh, que pues también es parte, ¿no?, de la realidad. Y nos decía después el texto que, bueno, los textos en cuanto al psicoanálisis, que el psicoanálisis viene no tanto de la información, de lo que son, vienen a ser datos o del conocimiento como tal, sino de la interpretación que se le dé, algo más allá del conocimiento. Eh, y eso también hace parte de la realidad, ¿cómo no? Es decir, la realidad viene a ser la parte objetiva, pero esa es la mitad de la realidad. Pues la otra mitad de la realidad es lo que está en el pensamiento, pues, de cada quien. Mm, Finalmente, para concluir, me gustaría, pues, leer una frase que yo escribí, pues, después de reflexionar sobre las lecturas, que dice que la especie humana es la única que se está autodestruyendo y aún así tiene el valor de autoproclamarse la más inteligente, lo que es completamente absurdo. Si nos ponemos a ver la cantidad de guerras y asesinatos que se ven día a día, como la tecnología que hemos inventado la estamos haciendo para crear armas, para siempre la destrucción, y siempre estamos, pues, buscando un bien propio por encima de un bien común, lo que pues siempre, pues, va a terminar en una destrucción de la sociedad. Eso sería todo. Muchísimas gracias.